Buenas noches, América. En un avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con una bandera de esa nación, Evo Morales posa para una foto mientras es trasladado a ese país norteamericano. En una movida controversial, México le ha otorgado asilo político a Evo Morales por razones humanitarias. La decisión llega tras la renuncia de Morales como presidente de Bolivia el domingo, fruto de las protestas, las presiones de los militares y un informe preliminar de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos. En el informe sobre las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, los expertos denunciaron irregularidades muy graves y destacaron una importante manipulación en el sistema informático de transmisión y de cómputo de resultados. El canciller Marcelo Ebrard informó los detalles de la situación y explicó que el asilo se da después de que Morales haya aceptado el ofrecimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México pidió que se dieran garantías para que Morales pudiera abandonar su país. En un tuit, Morales dice, y abro comillas, hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desemprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente y pronto volveré con más fuerza y energía. Mensajes de apoyo y repudio hacia el líder boliviano inundaron de inmediato las redes sociales, mientras otros lograron hacer tendencia del hashtag Si Evo entra, sale AMLO. Aunque algunos bolivianos agradecieron al gobierno mexicano por llevarse a Morales de su país. Pero entonces, ¿volverá Morales a Bolivia como regresó Hugo Chávez al poder en Venezuela tras un golpe de Estado fallido en el 2002? Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Empezamos. La corrupción sigue siendo uno de los grandes males de América Latina. Por tercer año consecutivo, la región ha visto una caída en los índices de transparencia. Según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el costo económico de la corrupción en América Latina ha sido de más de $1.000 millones. El índice de percepción de corrupción del 2019, realizado por Transparencia Internacional, indica lo siguiente. Veamos las gráficas. De 32 países valorados, o teniendo en cuenta en esta encuesta, los mejores puntajes van para Canadá, segundo lugar para Estados Unidos y tercer lugar para Uruguay. Y los países con los peores índices de corrupción y de falta de transparencia son Nicaragua, Haití y Venezuela. Y este martes la Corte Suprema escuchó argumentos a favor y en contra de la decisión de Trump de eliminar el programa que fue creado en 2012 por orden ejecutiva del expresidente Barack Obama. Se estima que unas 700.000 personas que están amparadas por DACA y obtienen protección de deportación gracias a ese sistema de identificación temporal que les permite trabajar y estudiar legalmente en el país. Se trata de permisos renovables que, sin embargo, no resuelven su estado migratorio a largo plazo. El presidente Trump, antes de que iniciaran los argumentos en la Corte Suprema, criticó a los soñadores asegurando que muchos están lejos de ser ángeles. No obstante, uno de los principales requisitos de este programa es que los jóvenes beneficiarios no pueden tener ningún tipo de antecedentes criminales. Para analizar este tema a fondo nos acompaña a esta hora Pili Tobar, ella es subdirectora de America's Voice. Pili, bienvenida, gracias por acompañarnos. El presidente Trump tuiteó que muchos de los Dreamers están lejos de ser ángeles, ¿esto es cierto? Gracias por tenerme en el programa. El presidente Trump, para variar, está fijado en hablar sobre cosas que no son hechos y que no hay evidencia de lo que él está diciendo. Al contrario, de hecho, los jóvenes soñadores con DACA tienen que pasar por un proceso en el que demuestran no tener un récord criminal para poder beneficiarse del programa. Así que no hay ninguna verdad detrás de eso, pero no es sorprendente que en un día como hoy, que el caso de DACA estaba enfrente de la Corte Suprema, pues que él quiera distraer y dar falsos hechos a los medios y al pueblo estadounidense sobre estos jóvenes soñadores que no son reales.
Pili, y Trump dice que si la Corte Suprema decide acabar con DACA, hará un acuerdo con los demócratas para dejar que los Dreamers se queden en Estados Unidos. ¿Cómo podría ser un acuerdo entre el presidente Trump y los demócratas? Mira, la verdad es que Trump ha tenido la oportunidad de hacer un acuerdo con los demócratas ya más de 5 veces para poder encontrar alguna solución para los soñadores. Eso no es cierto. En toda una de estas situaciones, él al final del día pues se ha alejado de la mesa de negociaciones y ha puesto diferentes propuestas con cambios extremos a nuestro sistema de inmigración que los demócratas no aceptarían. Entonces sabemos que él no es serio al respecto de arreglar la situación de los soñadores. Al contrario, él causó este problema, él está poniendo a los soñadores en peligro y no está dispuesto a hacer realmente el trabajo de gobernar para poder encontrar una solución. Y dado que los jueces de la Corte Suprema ahora son mucho más conservadores, ¿qué podemos esperar y cuál podría ser la decisión para estos jóvenes soñadores? Pues mira, no sabemos. Realmente hay varias posibilidades y tenemos un par de meses antes de enterarnos realmente de cuál es la decisión. Pero aquí una cosa es muy probable, que es que estos jueces conservadores pues voten de acuerdo a esta línea de ideología. Lo hemos visto en otros casos y el mismo Ken Cuccinelli, que es la cabeza de la Agencia de Servicios de Inmigración para Trump, dijo él mismo hace un par de días que ellos van a usar todos los recursos y las herramientas a su disposición cuando se trata del tema de inmigración. Así que sabemos que ven a la Corte Suprema como otra herramienta. Y la pregunta es si realmente pues el juez encargado de la Corte Suprema, John Roberts, vaya a dejar realmente que la Corte se convierta en otro brazo político de la administración o si realmente van a tomar una decisión que sea pues a favor de la ley y que realmente tome en cuenta los méritos del caso, ¿verdad? ¿Y hay alguna posibilidad de que se apruebe algún proyecto de ley para ayudar a estos jóvenes beneficiarios de DACA? ¿Y cuál es la diferencia entre la protección que tenemos ahora bajo esta orden judicial y un posible proyecto de ley en el Congreso? Sí, lo que pasa es que por orden ejecutiva el presidente no puede dar residencia o una vía a la ciudadanía. Eso es algo que solo el Congreso puede cambiar las leyes para dar esa opción a estos jóvenes soñadores. Entonces esto pues sí, era algo temporal, pero era un programa temporal que hasta el día de hoy sigue funcionando y que ha dado muchos beneficios tanto al país como a la población de soñadores. Ahora, si estamos hablando de una legislación, pues hay muchísimas más opciones, ¿verdad? O sea, podemos ver opciones que incluyan una vía a la legalización, una vía a la ciudadanía, que tanto para los soñadores como para los beneficiarios de TPS, por ejemplo, y pues verlo para la comunidad inmigrante e indocumentada en general. No tiene que ser algo que solo beneficia a un número pequeño de personas. Son unos más de 700,000 jóvenes soñadores que fueron traídos a los Estados Unidos en su infancia y que gozan de este beneficio migratorio que les otorgaron bajo la administración del expresidente Barack Obama. Pili Tovar, subdirectora de America's Voice, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y el PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo para formar un gobierno de coalición progresista. Pedro Sánchez, líder del PSOE, será el jefe del gobierno español y Pablo Iglesias, líder de UP, será su vicepresidente. La coalición, que había sido imposible lograr en los últimos 6 meses y que causó que las elecciones tuviesen que repetirse en múltiples ocasiones, se resolvió en las últimas 48 horas. Los resultados han debilitado a Pedro Sánchez, quien ha tenido que ceder ante las premisas de Pablo Iglesias. Para avanzar un poco e ilustrarnos sobre esta noticia, nos acompaña a esta hora Pablo Pérez López. Él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Navarro. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿esta decisión llega tarde y por qué ahora y bajo qué condiciones? Buenas noches, Emiliana.
Es un acuerdo que llega en el momento en que se convencen de que no tienen nada mejor que esperar, al menos en un breve plazo. La convocatoria electoral reiterada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, la negativa a una coalición anterior, se producía porque se esperaba mejorar el resultado en el Congreso, tener un apoyo parlamentario mayor y poder gobernar más cómodamente. Se ha conseguido justamente lo contrario y antes de que ocurra algo peor, se decide llegar a un acuerdo para intentar salvar lo que se había puesto en peligro con una maniobra estratégicamente equivocada. ¿Y esta nueva coalición podría ser una respuesta al auge de Vox y qué efectos tendrá el poder de esta fuerza? Pienso que no es una respuesta directa al auge de Vox. El auge de Vox es una consecuencia de lo que está sucediendo en Cataluña, del descontento con la política que están haciendo algunos partidos tradicionales y de la búsqueda de soluciones más netas por una parte de la población. La etiqueta de extrema derecha en algunos aspectos no cuadra bien con todo lo que hay, con la amalgama que hay en torno a Vox, y precisamente ese crecimiento es posible porque abandona posturas extremistas. No es un partido anticonstitucional, como a veces se dice, pero sí que mantiene posturas más netas y más duras. Para Unidas Podemos, el auge de Vox es una justificación, pero es una justificación retórica de su alianza con el Partido Socialista. Ya pretendía conseguir esa alianza y un gobierno de coalición antes de que se produjera este auge. La urgencia para conseguir este nuevo acuerdo procede más bien de la pérdida de votos que han experimentado tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, que les coloca ante una necesidad de decidir pronto y de buscar salvar su proyecto cuanto antes. ¿Y qué significa esto para el régimen venezolano y también para la nueva oleada de gobiernos de izquierda que están tomando fuerza en la región, en Latinoamérica? Sí, es una buena pregunta, Emiliana. Todos nos preguntamos aquí también cómo va a reaccionar ahora España. Lógicamente, la idea que tenemos es que seguirá defendiendo la democracia y las libertades como hasta ahora y que no habrá un cambio importante. Pero lo cierto es que si se cumple lo que pretende esta anunciada coalición, entra en el gobierno un partido que justifica políticas como la de Evo Morales, que defendería su derecho a seguir en el poder a pesar del fraude electoral que parece acreditado, y colocaría a la política exterior española en una situación incómoda con sus socios europeos e incómoda con muchos socios americanos. Es una incógnita y la respuesta a esta pregunta será una de las claves que van a dirimir lo que realmente significa esta nueva coalición si efectivamente llega al gobierno. Pablo Pérez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Navarra, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Y cada año electoral en los Estados Unidos, ciudadanos americanos alcanzan casi un 50% de participación de los votantes. Una cifra vergonzosa según el senador por Vermont y precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders. En el 2014 solo votaron un 37% de electores americanos, mientras que en elecciones presidenciales se alcanzan niveles de un 50 a un 60% de participación. Casi la mitad de las personas que no votan en Estados Unidos cuentan con ingresos de $30,000 anuales, un salario que está bastante cerca del nivel de pobreza aquí en la Unión Americana. Y un salario promedio en Estados Unidos, para ponérselo en perspectiva, es de unos $54,000 anuales. Nuestra lectura recomendada de hoy propone pasar una ley que obligue a los estadounidenses a votar. El índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist pasó de calificar a Estados Unidos de una democracia plena a una democracia defectuosa, basada en el bajo compromiso de los votantes estadounidenses y en la falta de confianza en el proceso democrático. Pasamos ahora a nuestra noticia en positivo, porque una nueva tecnología podría salvar la vida de cientos de niños y de mascotas a partir del 2020. Es un sensor que utiliza un radar y también inteligencia artificial para detectar a niños y mascotas que han sido abandonados en un vehículo. El Departamento de Transporte de Estados Unidos denuncia que en 2018 fallecieron alrededor de unos 53 niños en vehículos calientes en el país. Es el número más alto en los últimos 20 años. Esta nueva tecnología, desarrollada por científicos en la Universidad de Waterloo, detecta a los niños o a los animales a través de su respiración.
El sistema básicamente impide que se bloqueen las puertas o que se cierren con seguro y suena una alarma inmediatamente para advertirle a las personas que se están bajando del vehículo y en los alrededores que hay un problema. El invento pretende acabar con las historias trágicas que hemos visto de los niños y los animales que mueren a menudo tras ser olvidados y sin supervisión en altas temperaturas en los vehículos. El sensor es bastante pequeño y opera por batería del vehículo, es decir, no cuesta mucho construirlo. Por lo tanto, los fabricantes de múltiples autos aspiran a incluirlo en sus nuevos modelos a partir del 2020. Con esta noticia en positivo nos vamos a una pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Pasamos ahora a Latinoamérica, y es que múltiples países de este hemisferio occidental pues están pasando por un proceso de desestabilización. Entre estos el más reciente, Bolivia, con la renuncia de Evo Morales el domingo y quien ahora se encuentra en México después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgara asilo y este aceptara. Para tener un poco más de claridad sobre las posturas de Estados Unidos en cuanto a Latinoamérica y en especial, pues en cuanto a Bolivia, hablamos con Mauricio Claver Carón. Él es director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo la administración del mandatario estadounidense Donald Trump. Mauricio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es la postura del gobierno de la Unión Americana frente a la crisis actual de Bolivia? Bueno, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, dejó muy claro ayer, cuando manifestamos, obviamente aplaudimos al pueblo de Venezuela por su dedicación a la democracia, aplaudimos también al ejército, a las Fuerzas Armadas de Bolivia por su cumplimiento de la Constitución. Lo que buscamos es una transición democrática. Tenemos entendido que hoy el Parlamento se va a reunir para ese proceso dentro del marco de la Constitución. Lo que nosotros pedimos es que todos los actores se mantengan dentro del marco de la Constitución, que haya cierta unidad de propósito, que se pacifique la situación, que la seguridad del país sea íntegra, que sea muy importante y que obviamente Bolivia pueda tener una democracia representativa, que es lo que se merece y lo que se merecen todos los países de la región. ¿Y cómo cambia la relación con México por darle asilo a Morales? Creo que es importante que México le haya ofrecido asilo a Evo Morales, era importante que saliera del país, es un paso muy importante para la estabilidad y la seguridad en Bolivia, manda un mensaje positivo. México nos informó sobre su decisión de ofrecerle asilo y nosotros le ofrecimos nuestro apoyo con cualquier tipo de logística para poder recogerlo y cualquier ayuda de nuestra parte en ese sentido. La salida de Evo Morales y su grupo es muy importante para la paz en Bolivia y para que un proceso democrático pueda seguir adelante en ese país. Mauricio, en un tuit, Evo Morales dijo que regresará más fuerte a Bolivia y con más energía. ¿Sí regresará? Bueno, las regulaciones internacionales, las leyes internacionales sobre el asilo, lo cual estamos seguros que México va a cumplir, obviamente tienen ciertos requisitos sobre las actitudes políticas y las actividades políticas. No creo que México vaya a querer ser la sede de un movimiento de Evo Morales para poder intentar nuevamente crear algún tipo de fraude o desestabilizar a Bolivia. Nosotros, cuando México dice que quiere tener una postura no intervencionista, lo creemos. Y también creemos que Evo Morales lo que está buscando es asilo en México. Así que esperamos y deseamos que México no se deje usar como una plataforma política para Evo Morales. En la primera visita oficial de Fernández, el presidente electo peronista de Argentina, fue a México, primero que todo. Ahora AMLO está recibiendo a Evo. Pareciera que México estuviera moviéndose cada vez un poco más hacia la izquierda. ¿Le preocupa esto a Estados Unidos? No, bueno, y tampoco creo que podemos comparar a Alberto Fernández, que ganó una elección justa, con Evo Morales, que intentó llevar a cabo un fraude y robarse las elecciones en Bolivia. Alberto Fernández obviamente es el presidente electo de Argentina, el presidente López Obrador es el presidente electo de México. Tenemos relaciones cordiales muy buenas con el presidente López Obrador y cuando estuve en México la semana pasada pude reunirme con el presidente Fernández. El presidente Trump llamó al presidente Fernández para felicitarle en su victoria en las elecciones y creemos que vamos a tener una relación muy cordial con el presidente Fernández. Así que no creo que podemos mezclar, no, obviamente, el presidente López Obrador, el presidente Fernández, que son democráticamente elegidos, con lo que era Evo Morales, que fue que intentó llevar a cabo un fraude y robarse las elecciones en Bolivia. ¿Y la administración de Donald Trump cree que la salida de Evo debilita a Maduro y a Ortega?
Absolutamente. Lo que hemos visto es que esa misma actitud en la cual un líder intenta robarse, se habla de golpes de Estado, pero Evo Morales intentó dar un golpe de Estado en Bolivia, robándose las elecciones, cometiendo un fraude explícito en esas elecciones. Es lo que hizo Nicolás Maduro en las elecciones en Venezuela y es lo que ha hecho Ortega en Nicaragua. Por lo cual aquí hay un mensaje muy claro sobre las voluntades de esos pueblos. Como dijo el presidente Trump ayer, esto es un gran inicio y una indicación que la voluntad de los pueblos obviamente siempre sobrepasa, y es un gran mensaje para esos líderes en Venezuela y en Nicaragua, que su tiempo está limitado. ¿Por qué sí salió Evo y ha sido tan difícil salir de la dictadura venezolana? ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? Simplemente hay una diferencia, y es la penetración del aparato de contrainteligencia militar del gobierno cubano en Venezuela, y particularmente con los militares en Venezuela. Es la gran diferencia. El ejército, las Fuerzas Armadas de Bolivia, era una institución y mantuvieron hasta cierto punto su autonomía e institucionalidad. En Venezuela se ha llevado a cabo un proceso durante años a propósito por Chávez y Maduro para poder penetrar, para que una fuerza extranjera, sea del gobierno de la dictadura cubana, pueda penetrar las Fuerzas Armadas de ese país con un aparato de contrainteligencia militar. Ese aparato de contrainteligencia militar lo que siembra es el miedo entre los propios militares, pero francamente esa es la única diferencia, por lo cual nosotros nos mantenemos muy optimistas de que eventualmente Venezuela tendrá un fin igual. ¿Y usted cree que todavía hay riesgo de que Evo regrese al poder? No, creo que está muy claro la voluntad del pueblo boliviano. Creo que está muy claro que ahora bajo los reglamentos de su asilo en México, esa actividad política tendrá que ser limitada, y lo que creo que todos debemos apoyar es que haya una transición democrática bajo el marco de la Constitución en Bolivia, que esos actores políticos todos se puedan unir de una manera civilizada para que el país pueda progresar y pueda seguir en su próximo paso adelante. Evo Morales y algunos líderes de la izquierda responsabilizan a la CIA por la inestabilidad en Bolivia. ¿La Unión Americana tuvo algo que ver en la presión para que Evo se retirara del poder? No, absolutamente. Estemos claros. Lo que vimos en Bolivia fue la reacción del pueblo boliviano a favor de la democracia, es las instituciones en Bolivia, las Fuerzas Armadas en Bolivia, que esto también es un gran mensaje para Venezuela. Aquí la gran diferencia también fue que las Fuerzas Armadas de Bolivia dijeron: no vamos a reprimir a nuestro pueblo, que ha sido el mensaje que siempre le hemos mandado a las Fuerzas Armadas en Venezuela, que no deberían reprimir a su pueblo. Cuando las Fuerzas Armadas no están dispuestos a reprimir a su pueblo, entonces la voluntad de esos pueblos siempre sobresale. Es lo que vimos en Bolivia y es lo que esperamos y queremos para Venezuela y Nicaragua. Mauricio, y cambiando un poco de tema, pasamos a México. ¿Cómo avanzan las conversaciones con ese gobierno tras el asesinato de miembros de la familia Levarón en el norte del país? Pues obviamente hemos estado trabajando con el gobierno mexicano. La semana pasada estuve en México, pude reunirme con el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard. Hemos estado cooperando, el presidente Trump y el presidente López Obrador tuvieron una llamada muy productiva. Vamos a cooperar como países amigos. Lo que queremos ver es un fin a la violencia. Le hemos ofrecido todos los mecanismos, todas las herramientas en nuestra vasta caja de herramientas para que ellos puedan triunfar en esta lucha contra el narcótico, contra el crimen organizado, que no solamente afecta a los Estados Unidos. Y como he dicho, lo que vimos la semana pasada fue el asesinato de 9 norteamericanos. Sin embargo, lo que estamos viendo todos los días en México es la muerte y el asesinato de cientos de mexicanos. Así que nosotros sabemos que esto debería ser y es una prioridad para el presidente López Obrador. Estamos aquí para brindarle nuestro apoyo en esta lucha contra el crimen organizado y los narcóticos, y creo que juntos, como hemos comprobado en temas comerciales, como hemos comprobado en temas de migración, que si trabajamos juntos podríamos tener éxito en esta gran batalla que estamos los dos países llevando a cabo. ¿Y a la administración de Donald Trump le preocupa que Andrés Manuel López Obrador no haya aceptado la ayuda de las Fuerzas Armadas estadounidenses que le ofreció Trump? Bueno, sí hay cierta ayuda que se ha aceptado. Ya hemos visto y se anunció públicamente la cooperación del FBI, que es muy importante. Y nuevamente, nosotros respetamos la soberanía de México. Precisamente es porque queremos que el presidente López Obrador sea el presidente de México y que esa soberanía sea respetada, que queremos brindarle y le hemos brindado todo ese apoyo, porque lo que no queremos es que la soberanía de México se le sea entregada a los carteles del narcotráfico. Todo lo contrario, nosotros queremos apoyar al presidente López Obrador con respeto a la soberanía de México, y
y obviamente está basado en su petición y en su coordinación. ¿Qué tipo de ayuda sí aceptó México? Bueno, obviamente, como le he dicho, en el cumplimiento de leyes de investigación, sí hemos visto, ya hemos visto ahora el anuncio del FBI y nuevamente lo que le hemos ofrecido es todo tipo de ayuda, sea en cuestiones cibernéticas, cuestiones de seguridad, cuestiones de inteligencia y hasta apoyo militar. En lo que necesiten, los Estados Unidos está dispuesto a ayudar al presidente López Obrador para ganar esta batalla contra el crimen organizado y los narcóticos. Y ahí están algunas de las posturas de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump. Gracias por su tiempo, Mauricio Claver Carón, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Cuestión de Poder. Vamos a continuar hablando del tema que está acaparando titulares a nivel mundial y es la situación actual en Bolivia. Para analizar este tema más a fondo nos acompaña a esta hora Manfred Reyes. Él ha sido ex alcalde y ex gobernador en Cochabamba y también ex candidato presidencial en 2 ocasiones, la más reciente en las elecciones del 2010 en Bolivia. Manfred, bienvenido. Gracias, Emiliana. Muy buenas noches a toda la población latinoamericana que nos está viendo. Claro que sí. Manfred, iniciemos por la situación actual en Bolivia. Morales ha justificado su dimisión como una decisión para evitar que continúe la violencia en el país. ¿Quién está liderando esta violencia? La violencia la sigue liderando él. Lo que pasa es que le miente al mundo, le miente al país. Él sigue instruyendo y si ustedes ven, cuando llega a México, instruye. Aquí no se ha terminado, sigo en la política, seguimos activos y desde ahí sigue enviando, es decir, órdenes a quienes ha dejado ahí, a los muy cercanos a él, a algunos ministros que quedan todavía en Bolivia para que continúen moviendo estas pandillas delincuenciales que les han pagado, han sacado tanto dinero del Banco Central de Bolivia y están pagando. Sé que son 500 bolivianos al día para que ellos hagan estragos y obviamente están atemorizando a la familia boliviana. Entonces, él es el que está haciendo todo esto. Usted sabe que Bolivia quiere vivir en democracia, quiere vivir en paz, sin embargo, hemos tenido un gobierno violento, un gobierno abusivo. Entonces, quien está haciendo y creando toda esta violencia es Evo Morales Ayma. Hay algunas fuentes extraoficiales comentan cómo funciona más o menos este tipo de pagos de los que usted habla. ¿Es cierto que se le pagan a agencias gubernamentales, a sus empleados, a que salgan a manifestar y que si, por ejemplo, esa persona en esa agencia gubernamental no quiere manifestarse, le puede pagar a otro para que salga a protestar a favor de Evo? Claro, o los retiran si es que no quiere salir. Y si no son, en este caso, ya no son los empleados públicos, los mismos empleados públicos ya no quieren salir, se han dado cuenta porque hay mucha gente racional que quiere paz en el país. Estos ya son grupos vandálicos, delincuenciales, son pandillas. Si usted vea las imágenes y están trayendo gente, los embriagan, gente del campo para que cree el caos, la anarquía, la zozobra y la gente no sepa qué. Mire usted, ahora tiene que haber una sucesión constitucional en el país. Pero ellos, como tienen mayoría en el Congreso, no quieren hacer sesionar y están buscando que haya violencia, que baje gente a la plaza principal, a la Plaza Murillo en La Paz, para que no se reúne el Congreso. No hayan las condiciones, la seguridad para que se reúnan y puedan ya de una buena vez elegir al presidente, que en este caso le tocaría a la que se hizo cargo de la presidencia del Senado ante la renuncia de la presidenta del Senado. Entonces, una mujer que tomará el mando del país para poder convocar a elecciones, porque usted sabe de qué se origina esto. Ha habido un monumental fraude, ¿no? Yo lo he escuchado al presidente hace un momento aquí en este mismo canal, bueno, hace bastante, pero han vuelto a repetir la noticia, cuando llegaba a México, ¿no? Y le miente al mundo, al mundo porque le dice que es un golpe de Estado. Este no es un golpe de Estado, lo que le tiene que decir al mundo entero que este ha sido un monumental fraude que él ha hecho. Y obviamente se ha descubierto el fraude y los bolivianos han salido a las calles a defender su voto. Usted no ha visto Fuerzas Armadas en la calle, no ha visto policía. Él empezó a reprimir con la policía y cuando la policía se ha dado cuenta que no podía reprimir al pueblo que buscaba democracia, que buscaba se respete su voto, entonces se ha aliado al pueblo y se han amotinado. Entonces es el primer paso, donde Evo ha visto que hasta la policía le decía, oiga, usted ya hasta 14 años. Para empezar, la Constitución de Bolivia le permite una sola reelección y él iba por la 4ª.
Entonces, y en la segunda, una vez que se hizo reelegir, como tenía cooptado todos los poderes del Estado, se ha hecho habilitar con un tribunal de justicia que era de él, eran masistas. Entonces lo han habilitado ilegalmente con el argumento, motivo diciendo que ya no era la República de Bolivia, era un Estado plurinacional, como había cambiado ya, como si fuera otro país, con ese argumento infantil, solo se ha vuelto a elegir la tercera vez. nombre. Y ahora la cuarta vez, él no veía cómo elegirse la cuarta vez, entonces dice, bueno, convoco un referéndum y le consulto a la población y me habilitan, entonces voy otra vez, pese a que la Constitución le decía no. Pero ese referéndum de ese 21 de febrero del 2016 lo pierde Emiliana y el pueblo le dice no, no puede ir. Bueno, él, como es dictador, entonces dice, muy bien, yo acudo a un derecho humano. La Carta Interamericana utiliza un derecho humano que no corresponde porque la misma Comisión de Venecia ha dicho no es un derecho humano. Imagínense, si fuera un derecho humano, ¿cuántos presidentes se volverían a reelegir acudiendo a un derecho humano? Entonces, él acude a eso y vuelve a candidatear y ve que pierde y hace fraude, porque tiene el control de todos los poderes del Estado y en este caso de la Corte Electoral, que hace fraude porque ahora usted va a ver en las investigaciones, la misma señora Choque que estaba a la cabeza dice, a mí me han mandado. O sea, ¿quién le ha mandado? Evo Morales. Tiene nombre, apellido, este monumental fraude que se llama Evo Morales Ayma, y esto ha causado tantos muertos y heridos que hay ahora en el país, ha enlutado a la familia boliviana y ahora se hace al víctima y se va a México. Y lo que no entiendo, Emiliana, y los bolivianos nos preguntan, ¿por qué a México? Es decir, ¿por qué no se ha ido a Venezuela? ¿Por qué no se ha ido a Cuba o se ha ido a Irán? ¿Por qué a México? Entonces esa es la consulta. Obviamente usted sabe de que Evo Morales sigue siendo presidente de las 6 federaciones de cocaleros, ¿no es cierto? Es la materia prima de la pasta base, de la cocaína. Entonces, bueno, tendrá alguna relación, no sé por qué lo reciben en un pueblo hermano, porque son hermanos, los mexicanos siempre hemos sido hermanos, y se dan cuenta, un presidente 14 años y quería perpetuarse a la fuerza. Entonces, más bien cívicamente reacciona un pueblo y dice, no más, te hemos dicho no, que se respete nuestro voto, aquí está el fraude. Y usted ha debido ver, porque creo que le he visto en la OEA el día de hoy, usted ha visto el informe que han dado la OEA, más allá de que los mexicanos o algunos países defendiendo algo indefendible, es decir, el informe oficial de un organismo que es la OEA le ha dicho que ha habido fraude. Esa es la realidad. Entonces no podemos permitir, si queremos democracia, no podemos permitir un fraude de esa magnitud. Manfred, y hablando particularmente de México, usted tiene un punto muy válido, que por qué se fue Morales para México, no para Irán, para Venezuela o para Cuba. Le iba a preguntar, ¿esto lo debilita al salir de Bolivia o lo ayuda en realidad a regresar más fuerte y con más energía, como dice él en Twitter, que va a regresar? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió recientemente en México, que los narcotraficantes han demostrado el poderío que tienen, que AMLO tuvo que retractarse de capturar al hijo del Chapo Guzmán y del incidente que vimos con la familia Levarón, donde fallecieron múltiples miembros de esa familia. Bueno, algo debe tener él, ¿no es cierto? Algo entre manos para decir voy a volver más fuerte, debe tener algún contacto que, bueno, nosotros no lo conocemos, pero que diga voy a volver más fuerte. ¿Y por qué a México? Es decir, esa es la pregunta. Yo les pregunto a los hermanos mexicanos, a los parlamentarios de oposición, ¿qué se trae entre manos? Lo único que les pido a los hermanos mexicanos es que nos ayuden a retornar a la democracia, nos ayuden a que se retorne al Estado de Derecho en el país. Es decir, este grupo del ALBA que han manejado y que siguen manejando algunos países como Venezuela, como Nicaragua, obviamente como Bolivia, nos han hecho bastante daño a la democracia en nuestros países. Entonces, lo único que quiere Bolivia es vivir en democracia. ¿Cuántos exiliados existen de Bolivia? Miren, nunca en la historia, ni en las peores, ¿no? Claro, ni en las peores dictaduras ha habido más de 1.200 en el exilio, y autoridades, usted ve jueces, abogados, militares, políticos, exgobernadores, todos los exgobernadores, la mayoría están afuera, es decir, es una barbaridad. Entonces es una dictadura plena y todavía un país democrático defendiendo a un delincuente. ¿Por qué le digo delincuente? No lo digo yo. Yo quiero decirle algo, Emiliana. Evo Morales, cuando salíamos muchos del país, decía, a esos son delincuentes confesos, porque se están escapando, se van. Entonces, esos son delincuentes confesos. Y ahora Evo Morales, que es un delincuente, pero usted mismo se ha nombrado delincuente.
Entonces un delincuente lo están recibiendo en México. Y sobre todo, mire, no le estoy mintiendo, yo le muestro imágenes, cómo se han sacado dineros del Banco Central para mantener estas hordas salvajes que le están haciendo hoy daño. Seguramente él tiene la intención de crear zozobra para volver inmediatamente. Ha dejado gente, a sus exministros, colaboradores que todavía están por ahí, para que puedan crear esta anarquía en el país para ver si él puede volver. Pero yo le aseguro que la mayoría del pueblo, nunca, Emiliana, nunca en la historia de Bolivia se ha visto la unidad de todos los bolivianos en todo el mundo. Usted veía en Estados Unidos, en Europa, en Asia, es decir, en los 5 continentes, usted veía a los bolivianos que residen afuera, todos unidos pidiendo que se restablezca la democracia, el Estado de Derecho y las garantías para vivir en paz en un país que quiere ser pacífico como Bolivia. Manfred, y hablando de Estados Unidos y de democracias, ¿no? Este es un país que hace minutos hablábamos con Mauricio Claver Carón, un funcionario de la administración de Trump, que dice que México básicamente le avisó de la gestión que tenían de recibir y de otorgarle asilo a Evo Morales, y Estados Unidos le dio el visto bueno. ¿Por qué hace Estados Unidos eso? Yo me imagino que Estados Unidos simplemente lo hace por una situación de humanidad, es decir, bueno, que vaya ahí, aunque no era ningún peligro de que Evo Morales se quede en Bolivia. Como él dice, uy, atentaban en mi vida, en el Chapare. Yo le aseguro, nadie entra al Chapare sin un salvoconducto de Evo Morales, porque es la zona de la cocaína, de la coca, de la materia. Entonces nadie entra, a ver quién se va a animar, y él está protegido. ¿Por qué se ha ido a esa zona? ¿Por qué ha hecho hacer el aeropuerto más grande de Bolivia? ¿Dónde está? En Chimoré, es decir, donde es en su zona. Entonces él se ha quedado ahí y sin dejar entrar a nadie. Entonces, la realidad es esa, ¿no es cierto? Yo creo que por un principio humanitario ha debido decir, pero cuando ha salido de Bolivia ha sido toda una odisea, y he visto al canciller de México decir, bueno, hemos tenido que hablar con el Perú, no nos daba la licencia del aire para el vuelo, hemos tenido que hablar con Argentina, tampoco nos daba, entonces con Ecuador a un principio nos dio, después nos negó. O sea, me imagino toda una odisea, porque la mayoría conocen la realidad. Claro. De a quién están sacando. Él se debía haber quedado en el país y rendir cuentas de lo que tiene que decirles a los bolivianos, de sus recursos económicos y muchas cosas que van a salir hoy en día. Pero yo lo que quiero dejar establecido, Emiliana, y le vuelvo a repetir, este no ha sido un golpe de Estado. Este es un movimiento cívico del pueblo boliviano cansado de esta dictadura que ha dicho queremos retornar a la democracia. No ha habido militares en las calles. Usted recién ahora, ante estos vándalos, la que está de presidenta del Senado le ha pedido, ha exhortado a las Fuerzas Armadas que salga a proteger a la familia boliviana de estas pandillas vandálicas manejadas por el MAS. Y felizmente hoy el pueblo boliviano se está dando cuenta quién había sido el partido de gobierno, cómo manejan la cosa, cómo quieren seguir manejando en vez de pedir que más bien se pacifique el país, que no haya enfrentamientos. Se hacen los víctimas en México, pero ya nadie les cree. Manfred, ¿y la oposición en Bolivia estaría lo suficientemente sólida como para enfrentar un nuevo proceso electoral? Sí, yo creo que la oposición boliviana hoy en día sería la mayoría de todos los bolivianos sin color político, sin camiseta. Lo que quieren es que retorne la democracia. Y ojalá hoy en el país haya la racionalidad y la responsabilidad de los partidos políticos de llevar una persona a la presidencia que pueda lograr la unidad en la diversidad de los bolivianos, porque necesitamos, no va a ser fácil, con tantos recursos económicos que se han sacado del país, va a ser una situación muy crítica, porque se le ha entregado a Evo Morales un país pues con una nueva ley de hidrocarburos. Esa ley de hidrocarburos le ha permitido un ingreso al país que nunca en la historia ha tenido, y las materias primas en ese momento estaban en lo mejor, el precio del barril en más de 200, o sea, una economía increíble que la ha ido derrochando, despilfarrando, ¿no? Regalando por aquí, por allá, como ha hecho Chávez. Miren la otrora Venezuela, miren en lo que está. Y Bolivia ha visto de Venezuela, ha dicho, no, nosotros no queremos seguir como Venezuela, y ojalá, Dios mediante, este sea un primer paso para que los hermanos venezolanos y los hermanos de Nicaragua puedan recuperar sus democracias y podamos ser otra vez países en paz, con futuro promisorio para las próximas generaciones. Manfred Reyes Villa, exalcalde y exgobernador de Cochabamba y excandidato presidencial en Bolivia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliana. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Bueno, y vamos a pasar ahora a nuestras redes sociales a ver qué es tendencia en esas plataformas digitales.
inflaciones más altas en el 2019. Y ahí tiene las cifras del Fondo Monetario Internacional de la inflación en algunos países alrededor del mundo. Venezuela con 10 millones %, Zimbabue con 70%, Sudán con el 49% y Argentina con el 39%. Vamos ahora a una noticia más positiva de unos padres bailando ballet en una clase con sus hijas. Bueno, y ahí lo tienen, esos padres. Alexandra, creo que no saben mucho de ballet, pero por lo menos las hijas sí. Bueno, eso es verdad. Yo te voy a decir, a mí me traen unos buenos recuerdos de cuando era pequeña y bailaba ballet, porque mi madre bailó ballet 14 años. A mí me hubiera encantado. Sí, pero muy lindo ese video. Dale, Alexandra, como siempre, gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva, una estrella, Fernanda Espinaza, nuestro productor técnico, otra estrella, Mario González, Henry Guevara, Marco Granda y nuestro editor, Anderson Simanca. Todos estrellas en este programa. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima ocasión.